Muy buenas noches, amigos de Entrevistas en TV y de La Voz Pública. Permítanos de nuevo llegarles una vez más, hoy domingo 18 de enero del 2026. Hace 13 años que estamos nosotros con este programa en el Canal del Sol, Canal 6. Difundimos una entrevista muy importante con un importante dirigente político del país, lamentablemente ya fallecido, el licenciado Atuey de Can Jiménez, quien a la sazón era secretario de Estado de la Presidencia durante el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco. A través del licenciado Atuey de Can Jiménez, anteriormente a esto, ya por los años 80 y pico, cuando exactamente el gobierno del doctor Jorge Blanco, obtuvimos que él nos diligenciara y nos apadrinara a la vez el surgimiento de este programa Entrevista en TV. Él hizo la diligencia y en el Canal 4, canal de Radio Televisión Dominicana, ahí comenzó este programa. De manera pues que nuestro eterno agradecimiento al ya fenecido licenciado Atuey de Can Jiménez por este gran favor que nos hizo de ser nuestro mentor en este programa Entrevista en TV. Y en ocasión de ese agradecimiento, en este día, queremos reproducir la entrevista que el día 2 de junio del 2013 llevamos a cabo, estando entonces en el Canal Sol, del Sol, Canal 6. De manera pues que de inmediato vamos a llevarles en este día, en agradecimiento al licenciado Atuey de Can Jiménez, quien era a la sazón fundador presidente del PRSD, Partido Revolucionario Socialdemócrata, que hoy preside su hijo, el licenciado Luis Miguel de Can. Le vamos a llevar la difusión de esta entrevista. De manera que los dejamos con estos mensajes comerciales y luego vendrá la entrevista con el licenciado Atuey de Can Jiménez. Adelante, señor director. Muy buenas tardes, amigos de Entrevistas en TV y de el Canal del Sol, Canal 6. Permítanos de nuevo llegarles una vez más hoy domingo. Ayer comenzó la temporada ciclónica, 1 de junio, y se vaticina que ocurrirán muchos huracanes, algunos de gran magnitud. Ya desde hace algunos días está lloviendo en gran parte del territorio nacional. Hay vaguadas que son arrastradas por este clima, esta temporada, que esperamos no cause muchos estragos, como es costumbre en esta época, en estos 6 meses de temporada ciclónica que concluyen el 30 de noviembre. Amigos, cuando nace un niño, una niña, cuando nace una persona, sus padres tienden a buscarle sus padrinos, el padrino y la madrina, que serán, como establece la Biblia y como establece la religión, que serán sus segundos padres, y que a falta de sus padres originales, de sus padres naturales, serán los padrinos los que asumirán pues el control de esa criatura. Eso lo establece la religión. Pues nosotros, este programa Entrevistas en TV, nació bajo la mirada de un padrino que fue el responsable de que este programa saliera al aire en los finales del año 1984 en Radio Televisión Dominicana. Gracias a ese padrino, pues salimos al aire y nos hemos mantenido de manera ininterrumpida. Ese padrino, a quien nosotros agradecemos mucho, no es más que una importante figura
de la vida nacional, un connotado dirigente político que ha ocupado elevadas posiciones en el tren político y en el tren gubernamental. Estamos hablando del licenciado Atuey Decán Jiménez, nuestro invitado de este domingo. Fue el licenciado Atuey Decán Jiménez siendo secretario de Estado de la Presidencia en el gobierno del desaparecido doctor Salvador Jorge Blanco, quien se esforzó para que nosotros saliéramos al aire, para que nosotros consiguiéramos este espacio. A él agradecemos el que nos haya dado esa oportunidad, que la hemos mantenido y no hemos hecho quedar mal en ningún momento al licenciado Atuey Decán. De manera que hoy vamos a conversar con el licenciado Atuey Decán Jiménez. Primero, vamos a dejarle con estos mensajes. ¿Te imaginas un país donde los jóvenes lideren con valores y compromiso? Eso es Ciudadanos al 100, una iniciativa del Ministerio de Educación que busca formar jóvenes con valores cívicos, éticos y ciudadanos. Ciudadanos al 100 conecta la escuela, la familia y la comunidad, creando un movimiento nacional de civismo con protagonismo juvenil. Esta iniciativa cuenta con 3 ejes. El primero es las misiones ciudadanas, actividades que promueven prácticas y valores desde la escuela y comunidad. El segundo eje es el sistema de insignias, una forma divertida de aprender y reconocer nuestros logros en valores cívicos. Cada insignia representa una misión especial: raíces de la nación, defensor de la democracia, guardianes de los símbolos, entre otros. El tercer eje son las acciones regionales de los agentes al 100, aquellos que promueven el civismo invitando a otros jóvenes a participar. Ciudadanos al 100 es un movimiento que nos inspira a ser mejores personas, mejores compañeros y mejores dominicanos. Porque cuando actuamos con respeto, solidaridad y amor por la patria, nos convertimos en ciudadanos al 100. Se vende este hermoso y moderno castillo, ubicado en Las Galeras, Samaná, a tan solo 5 minutos a pie del encantador pueblo pesquero. El castillo o villa colonial está construido al estilo siglo XVI, levantado en un terreno de 2.000 metros cuadrados en una construcción de 550 metros cuadrados. Consta de 4 elegantes y cómodas habitaciones, cada una con su baño privado. El castillo o villa colonial dispone de terrazas y solarium con vista panorámica, jardín con vista a la bahía, pozo con agua de mar y piscina en proyecto. También posee internet y una casa para conserje. Precio de venta $800,000. Para mayor información, contactar al señor Fulvio Locatelli en el teléfono 809-848-0002. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Y como en Barahona, una presa que protegerá de inundaciones y asegurará agua y riego para los productores. El cambio se siente en Barahona. Y en más comunidades de todo el país, nuevos acueductos llevan agua potable donde antes no llegaba. Un cambio que se siente en cada rincón de la nación. El cambio se siente en las obras que cuentan historias, que mejoran la vida de las personas. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Hola dominicanos y dominicanas. Tenemos el honor de presentar Ciudadanos al 100. una iniciativa en la que junto al Ministerio de Educación Y todos los jóvenes en edad escolar, junto a esta escuela ciudadana, les enseñaremos todo lo que hemos aprendido con la reincorporación de moral, cívica y ética ciudadana.
porque aprendiendo de valores de convivencia, todos queremos pasar con las mejores calificaciones para ser ciudadanos al 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Bien, para nosotros un gran placer acoger por acá al licenciado Atuey de Can Jiménez, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. El Partido Revolucionario Socialdemócrata es una de las patas de la mesa política de la República Dominicana. Es una especie de desprendimiento del Partido Revolucionario Dominicano. Surgió a raíz de la salida del PRD del licenciado Atuey de Can Jiménez, quien era el presidente de esa organización política, un hombre muy querido por los PRDistas, no obstante, no pertenece ya a esa organización. Buenas tardes, licenciado. Bueno, muy buenas tardes, amigo Félix Gómez. Félix ha hecho una introducción que realmente lo motiva a su generosidad personal. Yo conocí a Félix Gómez en las luchas políticas hace ya muchos años. Félix fue miembro de periódicos muy importantes, de medios de comunicación muy importantes, y llegó a ser el número 1 en un momento determinado, prolongado ese momento, del periódico El Nacional. Lo que escribía Félix Gómez marcaba en gran parte la ruta nacional. Ha sido un gran luchador, ha sido un hombre humilde, no ha estado vendiendo su pluma al mejor postor, afortunadamente. Y cuando Félix tuvo algunos problemas, me lo comunicó, yo traté de ayudarlo. Claro, yo había sido director de Radio Televisión Dominicana, conocía el tema y por supuesto hablé con el director de Radio Televisión Dominicana para que te abrieran el espacio que en definitiva ha mantenido. Yo no acostumbro mucho a venir al Canal 6 pese a mi relación con él, pero me siento muy complacido de participar con don Félix Gómez en este programa y con su señora esposa, que es un gran tercio y que además lo ha estado acompañando desde hace mucho tiempo. Y Félix, por supuesto, abandonó aquella actividad social para concentrarse con su familia. Así es, así. Muchas gracias, licenciado, por su palabra. Bien, entrando en materia, licenciado, ¿qué está pasando con la ley de partidos políticos y organizaciones políticas que tiene 10 años o más en el Congreso Nacional? No se acaba de aprobar y se dice que los partidos políticos son los principales oponentes a que se apruebe esa legislación, porque ella establece una serie de normas y sistemas que deben cumplir los partidos y que no les interesa que eso se aplique. ¿Qué está pasando? Muy bien. Lo primero es que esa ley ha sido permanentemente un gran relajo. Un relajo de la Junta Central Electoral y un relajo también de los gobernantes y de los líderes de oposición que la han auspiciado. ¿Por qué? Yo puedo hablar por el hecho de que fui 16 años secretario general del PRD y más de 8 años presidente del PRD, sin partido mayoritario. Pero resulta que aquí se hacen cosas que no debían de hacerse. Por ejemplo, la ley de financiamiento de partidos políticos es una ley donde yo tengo un protagonismo muy claro, porque yo fui quien la negoció con Joaquín Balaguer y con Leonel Fernández Reina. La auspició José Francisco Peña Gómez. ¿Cuál era la idea? De que el partido político no fuera un partido dependiente de un empresario X, sino que, dependiendo de la cantidad de votos que sacara, ese partido político recibía una compensación, como se da en muchísimos países, desde Estados Unidos pasando por España y Europa. Claro, eso se ha tergiversado.
hubo un momento determinado en que ya no era por el tema de los votos. El Partido Reformista saca 5% y se le da la misma cantidad de dinero que se le da al PLD y al PR, al PLD y al PRD. Bien. Por ejemplo, para darte un ejemplo muy claro, nosotros como Partido Revolucionario Socialdemócrata no hemos hecho mayor esfuerzo por esa ley. Tiene 10 años. ¿Por qué? Porque parte de esa ley, por ejemplo, castra a los partidos pequeños, a los partidos emergentes, a los partidos que siendo pequeños tienen una conducta muy por encima de la conducta de partidos tradicionales. Me explico. La ley que establece, o la disposición que establece la representación congresional del congresista por acumulación de votos, se supone que para proteger a los partidos emergentes, a los partidos pequeños, a los partidos minoritarios. ¿Por qué? Porque un partido pequeño puede sacar 10.000 votos acá, 5.000 en Santiago, tanto en San Juan, lo otro en San Francisco, en San Cristóbal, bueno, Nagua, etc. La Romana, San Pedro. Y la suma de votos te puede dar 60.000 votos, por ejemplo. Bueno, lo justo es que si la Constitución de la República dice que 50.000 o fracción de 25.000 determina un legislador, pues lo justo es que ese partido político tenga 1 o 2 legisladores. Rubén Berrío Martínez ha sido senador y otros dirigentes más del Partido Independentista de Puerto Rico por acumulación de votos. Lo que saca en San Juan, lo que saca en Santurce, lo que saca en Mayagüez, etcétera, se le suma. Pero aquí, ¿qué ocurre? Aquí sencillamente se lo han engullido los partidos mayoritarios y no hay un solo representante de los partidos emergentes en el delegado electoral, ni mucho menos. Otra cosa, la ley actual establece que un partido político, si saca un legislador o si saca un regidor y demás, garantiza su permanencia. Bueno, en un momento determinado, Vincho Castillo sacó regidor. Eso le permitió la existencia de ese partido, entre otras cosas. Bueno, pero los proyectos depositados en el Congreso quieren anular ese tipo de cosas. Entonces, hay una expresión que dicen los marxistas, que las clases no se suicidan. Sí. Y efectivamente, entonces tú le vas a permitir, o desde la posición en que se encuentran los partidos satélites que han apoyado al PLD, que se haga un harakiri, que ellos mismos se maten. No. De ninguna manera. De ninguna manera, por eso mantienen eso. Entonces, Miguel Vargas e Hipólito Mejía, cada uno por su onda, han estado auspiciando la ley de partidos políticos y la ley electoral, pero no ven esos vicios que hay. Ellos mismos se reparten la torta del poder y además lo hacen de modo mezquino, porque Peña Gómez y nosotros lo asumíamos de una forma más equilibrada. No se nos ocurría coger todos los miembros de la Junta Central Electoral o de la Suprema Corte y demás. Y entonces parece ser que ese no es la conducta. Por eso los partidos satélites que apoyan al gobierno son los que determinaron la elección de Danilo Medina. Va Danilo Medina y van esos partidos a aceptar que haya una ley que lo fastidie. No. Entonces lo que hay que hacer es modificar y adecuarla a los nuevos tiempos, en definitiva, y hacerla potable. Por ejemplo, ¿qué sugeriría usted que se introduciría en esa ley para que sea más potable? Mira, yo creo que sí. Por ejemplo, la sociedad civil, que yo creo que es muy importante, y otros sectores, tienen derecho perfectamente a asumir la posición que quieran y además que se le tome en consideración. Pero, ¿qué aconteció? La ley electoral auspició el voto preferencial.
y el voto preferencial, introdujo al interior de los partidos políticos una lucha interna terrible, en donde el que tuviese más dinero se imponía. No voy a mencionar nombres, pero por ejemplo un hombre como Rafael Gamundi Cordero fue desplazado por el dinero de quienes, siendo empresarios, se metieron a hacer política. Eso no es correcto, eso no es justo. Era más justo lo que nosotros hacíamos, que le asignábamos una cantidad a los sectores de la base y otra cantidad a otros sectores intelectuales que era importante que tuvieran en el Congreso, pero que no podían ellos de por sí, per se, ganar una convención. Entonces, el equilibrio y la responsabilidad dirigencial juega un papel muy importante. Entonces, ese es un factor que hay que tomar en consideración. Otro factor, yo creo que un partido político que saque un puesto a nivel legislativo, a nivel congresional, municipal, tiene que ser respetado como tal. Porque volver al reciclaje de las firmas y demás, siempre se consigue y demás. Pero bueno, tal vez eso no es lo más importante. Transparentar los procesos internos, estoy totalmente de acuerdo con ello. Pero ¿de qué modo? Cuando la Junta Central Electoral muchas veces actúa como un organismo apéndice de determinado presidente de la República. Y nosotros fuimos víctimas de eso. El PRD, por ejemplo, tenía, con Pellegón y con nosotros, 1.600 miembros de su Comité Ejecutivo Nacional. Vamos a hacer una pausa y retomamos el tema del próximo segmento, con su permiso, licenciado. ¿Te imaginas un país donde los jóvenes lideren con valores y compromiso? Eso es Ciudadanos al 100, una iniciativa del Ministerio de Educación que busca formar jóvenes con valores cívicos, éticos y ciudadanos. Ciudadanos al 100 conecta la escuela, la familia y la comunidad, creando un movimiento nacional de civismo con protagonismo juvenil. Esta iniciativa cuenta con 3 ejes. El primero es las misiones ciudadanas, actividades que promueven prácticas y valores desde la escuela y comunidad. El segundo eje es el sistema de insignias, una forma divertida de aprender y reconocer nuestros logros en valores cívicos. Cada insignia representa una misión especial: raíces de la nación, Defensor de la democracia, guardianes de los símbolos, entre otros. El tercer eje son las acciones regionales de los agentes al 100, aquellos que promueven el civismo invitando a otros jóvenes a participar. Ciudadanos al 100 es un movimiento que nos inspira a ser mejores personas, mejores compañeros y mejores dominicanos. Porque cuando actuamos con respeto, solidaridad y amor por la patria, nos convertimos en ciudadanos al 100. Se vende este hermoso y moderno castillo, ubicado en Las Galeras, Samaná, a tan solo 5 minutos a pie del encantador pueblo pesquero. El castillo o villa colonial está construido al estilo siglo XVI, levantado en un terreno de 2.000 metros cuadrados en una construcción de 550 metros cuadrados. Consta de 4 elegantes y cómodas habitaciones, cada una con su baño privado. El castillo o villa colonial dispone de terrazas y solarium con vista panorámica, jardín con vista a la bahía, pozo con agua de mar y piscina en proyecto. También posee internet y una casa para conserje. Precio de venta $800,000. Para mayor información, contactar al señor Fulvio Locatelli en el teléfono 809-848-0002. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Y como en Barahona, una presa que protegerá de inundaciones y asegurará agua y riego para los productores. El cambio se siente en Barahona.
Y en más comunidades de todo el país, nuevos acueductos llevan agua potable donde antes no llegaba. Un cambio que se siente en cada rincón de la nación. El cambio se siente en las obras que cuentan historias, que mejoran la vida de las personas. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Hola dominicanos y dominicanas. Tenemos el honor de presentar Ciudadanos al 100. una iniciativa en la que junto al Ministerio de Educación Y todos los jóvenes en edad escolar, Junto a esta escuela ciudadana, les enseñaremos todo lo que hemos aprendido con la reincorporación de moral, cívica y ética ciudadana. porque aprendiendo de valores de convivencia, todos queremos pasar con las mejores calificaciones para ser ciudadanos al 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Ese medio. Continuamos nuestra conversación con el licenciado Atuey Can Jiménez, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Usted hablaba de la... Decía que la Junta Central Electoral, cuando Hipólito Mejía quiso reelegirse, él tenía depositada 1.600 miembros su Comité Ejecutivo Nacional. ¿Por qué? Porque Paredes tenía como de 55 a 65 miembros del Comité Ejecutivo en sus orígenes. Y hasta menos, sus orígenes reales, 25. Parecido a lo del PLD. Luego, Balaguer tenía el grupo de los 100, que eran el comité ejecutivo del Partido Reformista. Luego lo llevó a 500. Y entonces Peña Gómez lo llevó a 1000, entre otras cosas, para aceptar la cantidad de dirigentes del PRI o de Jacobo Maluta, que en definitiva había que abrir las puertas. Bueno, luego en un momento determinado, recuerdo que estando en convalecencia Peña Gómez en Miami, en el hotel David Williams, me dijo: mira, Atuey, este mecanismo del PRD hay que disminuirlo, hay que reducirlo. Yo lo oí, me volvió a insistir, y yo andaba en mi maletín con los miembros del CEN. Saqué el maletín y digo yo: dime a quién es que hay que bajar de, quitar de ahí. Dime a quién tú quieres que se quite de ahí. Bueno, eso es un lío. Me dijo Peña Gómez. Digo, yo creo que sí. Entonces, ¿para qué tú te vas a tirar este tipo de problemas? Dice Peña Gómez: bueno, es verdad, vamos a ampliar los mejores y vamos a crear un organismo más pequeño, que fue el presidio, que se creó y se elevó a 1.600. Cuando la lucha política contra la reelección, el amigo exsecretario de Estado de Agricultura de Hipólito Mejía, Elío Jaque, y el amigo Hernández Salazar dirigían, por instrucciones de Hipólito, prácticamente a la Junta Central Electoral. Entre ellos a Salvador Ramos y a varios más. La porquita aquella preñada se la comieron, no importa si le dio disentería o qué, pero bueno. Y hicieron una barbaridad que todavía no tiene mucha autoridad moral para poder exigir nada ahí. Que fue que de los 1.600 que había, ellos crearon un Comité Ejecutivo Nacional de 600. Estaba Rafael Díaz Vázquez, estaba Domínguez, estaba una serie de gente que habían sido funcionarios del comando de campaña de Hipólito Mejía y de finanzas de Hipólito Mejía. En definitiva, crearon un comité de 600 miembros, que fue la razón por la que yo justamente formo el Partido Revolucionario Socialdemócrata, partido antirreeleccionista como tal. Claro, no fue por razones personales. La mejor demostración fue que yo llegué a un acuerdo con Hipólito Mejía de 27 puntos en estas elecciones pasadas, porque de ningún modo, independientemente de mi amistad y afecto a Danilo Medina, yo iba a apoyar la barbaridad que es de que la esposa de Leonel Fernández Reina, porque el esposo de Leonel Fernández Reina es la vicepresidenta de la República. Pero bueno, y los años de servicio de todos esos PLDistas que hay. Y no había PLDistas para eso. Y esa fue la enseñanza de Juan Bosch.
¿Cuándo se le ocurrió a Juan Bosch hacer eso? Entonces, obviamente, si yo criticaba la religión, iba a criticar también las dinastías o la monarquía, porque en este país se supone que no haya, que no lo debe haber. No estoy hablando de la vicepresidenta per se, yo creo que una gran dama, etc. No. Estoy hablando del hecho histórico de un militante, de un combatiente político de 50 años, como en mi caso, 50 y pico de años. Entonces, obviamente, no iba a aceptar. Solo iba a Danilo. Oye, me estuviera acompañado, pero yo no puedo aceptar bajo ningún concepto. Si no acepté la religión de Hipólito, ¿cómo voy a aceptar ahora la dinastía que quiere establecer Leonel Fernández Reina? Bueno, y con eso trato de responderte parte de la pregunta que tú me hiciste. Licenciado, ¿qué está pasando con el PRSD, Partido Revolucionario Socialdemócrata, que luce aletargado, luce durmiente, luce tranquilo? No vemos movimientos en sus locales, incluso en el local que ustedes tienen, la Doctor Delgado, con Bolívar, al doblarle la Casa Central, nunca vemos a nadie, siempre cerrado. ¿Qué está pasando con su partido? Bueno, primero, todos los martes nosotros nos reunimos. Segundo, hay escuela política ahí y hay cursos. Esta reunión o esta entrevista se está dando hoy domingo, en víspera de los ciclones, y ayer, sábado, yo estuve en una clase de formación política que dio el partido en Santiago de los Caballeros. Hemos estado Rafa Gamundi, el compañero Luis Miguel de Camps, y un equipo de compañeros trabajando arduamente en relación con el tema. Es posible que tú tengas razón en el tema de que hemos podido ser más activos. Es verdad. Hemos querido también que haya un reencuentro interno en el PRD entre Hipólito y Miguel. ¿Que se juntaron estos días? Tú dirás, bueno, pero ¿cómo que ustedes, si son del PRSD, están en eso? Hombre, yo creo que es importante agotar todo lo posible, o las posibles gestiones en esa dirección. ¿Por qué? Porque no es la brillantez del PLD lo que lo mantiene en el gobierno, es la estulticia, los errores de la oposición, lo que lo mantiene en el gobierno. Hay cosas verdaderamente increíbles que se han hecho. ¿Como cuáles? Oxigenar a Hipólito y el mismo Leonel, de parte de Miguel, para que pudieran aspirar. Ese fue un error de Miguel Vargas, entre otras cosas. Y por supuesto fue un gravísimo error las aspiraciones religionistas de Hipólito Mejía, que en gran parte aquellos vientos son los que han generado estas tempestades. Entonces, nosotros hemos podido ser más activos. Tú tienes, vuelvo a decir, la razón, pero hemos querido cubrir ese expediente, porque en caso de que en definitiva no sea posible lograr un entendimiento, que dicho sea de paso, quiero aclarar, en el PRD nunca hubo acuerdo de aposento. Yo nunca vi que celebrara una reunión en el aposento de Peña Gómez o el de Juan Bosch. No, eso no es verdad. No hubo, no. Lo que sí hubo siempre fue de Peña Gómez. Hasta lo hizo consignar una representación equilibrada, proporcional del derrotado. Y eso mantenía un equilibrio y una unidad. No puede haber victoria electoral sobre la base de que usted, por ejemplo, Hipólito Mejía me decía en un momento determinado, bueno, el 90 y pico % de la gente de Miguel está conmigo. Y yo le decía, óyeme, puede estar en 99.9, pero es importante que tú incorpores a Miguel Vargas Maldonado. Cuando me reunía con Miguel Vargas, me decía otras cosas, y yo le decía, óyeme, es importante la unidad tuya con Hipólito Mejía. Entonces, ¿qué quiero con esto decir? O sea, que usted era un factor de unidad entre ellos. Trataba, entre otras cosas. Pero por supuesto yo soy una persona en esto, si tú quieres, de estilista. Es decir, bueno, lo que no se puede, no se puede. Más nada. Entonces, en esa dirección, yo he actuado así en mi vida política y en mi vida personal también. En esa dirección, yo entiendo que hay que hacer un esfuerzo todavía. Pero agotado ese esfuerzo, agotado, lo digo aquí públicamente, estimo que si no se pueden llegar a un arreglo o un acuerdo,
pactado, porque ahí no se puede hacer un arreglo excluyente, porque entonces usted está el mismo, usted está separando un sector. Si no se puede eso, hay que llegar a un arreglo, de modo tal que las fuerzas emergentes y otros sectores del país, hasta algunos partidos tradicionales, puedan entender que hay que buscar una figura de transición que nos permita la alternabilidad en relación con el PLD. Ahí vemos que está el monseñor Agripino Núñez Collado, como de costumbre, el mediador por excelencia, está mediando, y creemos que también el cardenal López Rodríguez está tratando también de intervenir en este problema para acercar esos grupos antagónicos en el PRD. Sí, son dos magníficas figuras. La iglesia sufrió cismas. Por ejemplo, la existencia de la iglesia evangélica y la iglesia protestante en la reforma de Calvino y de Lutero. Mucha gente niega o no quieren saber de que Lutero y Calvino fueron obispos católicos, pero que no estuvieron de acuerdo con una serie de interpretaciones bíblicas y formaron la iglesia protestante y la iglesia evangélica. En los cismas, la iglesia lo conoce muy bien. Bueno, después está el viaje a Canosa con Napoleón y otras cosas más. Es decir, cómo Napoleón obligó al Papa a que tuviera que ir a verlo, entre otras cosas. Yo creo que mi amigo Agripino Núñez Collado y el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez pueden hacer una gran labor. En un momento determinado leí unas declaraciones que decían, donde el cardenal, que obviamente no estaban dadas las condiciones. Yo creo que todo lo que se haga por la unidad de los partidos políticos siempre es positivo. Y saludo el esfuerzo de todo aquel que haga una gestión en ese sentido. Yo creo que la labor de destrucción de partidos políticos no es saludable, no es correcta. Permítame una pausa final con su permiso, licenciado. ¿Te imaginas un país donde los jóvenes lideren con valores y compromisos? Eso es Ciudadanos al 100, una iniciativa del Ministerio de Educación que busca formar jóvenes con valores cívicos, éticos y ciudadanos. Ciudadanos al 100 conecta la escuela, la familia y la comunidad, creando un movimiento nacional de civismo con protagonismo juvenil. Esta iniciativa cuenta con 3 ejes. El primero es las misiones ciudadanas, actividades que promueven prácticas y valores desde la escuela y comunidad. El segundo eje es el sistema de insignias, una forma divertida de aprender y reconocer nuestros logros en valores cívicos. Cada insignia representa una misión especial. Raíces de la nación, Defensor de la democracia, guardianes de los símbolos, entre otros. El tercer eje son las acciones regionales de los agentes al 100, aquellos que promueven el civismo invitando a otros jóvenes a participar. Ciudadanos al 100 es un movimiento que nos inspira a ser mejores personas, mejores compañeros y mejores dominicanos. Porque cuando actuamos con respeto, solidaridad y amor por la patria, nos convertimos en ciudadanos al 100. Se vende este hermoso y moderno castillo, ubicado en Las Galeras, Samaná, a tan solo 5 minutos a pie del encantador pueblo pesquero. El castillo o villa colonial está construido al estilo siglo XVI, levantado en un terreno de 2.000 metros cuadrados en una construcción de 550 metros cuadrados. Consta de 4 elegantes y cómodas habitaciones, cada una con su baño privado. El castillo o villa colonial dispone de terrazas y solarium con vistas panorámicas, jardín con vista a la bahía, pozo con agua de mar y piscina en proyecto. También posee internet y una casa para conserje. Precio de venta $800,000. Para mayor información, contactar al señor Fulvio Locatelli en el teléfono 809-848-0002.
El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Y como en Barahona, una presa que protegerá de inundaciones y asegurará agua y riego para los productores. El cambio se siente en Barahona. Y en más comunidades de todo el país, nuevos acueductos llevan agua potable donde antes no llegaba. Un cambio que se siente en cada rincón de la nación. El cambio se siente en las obras que cuentan historias, que mejoran la vida de las personas. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Hola dominicanos y dominicanas. Tenemos el honor de presentar Ciudadanos al 100. una iniciativa en la que junto al Ministerio de Educación Y todos los jóvenes en edad escolar Junto a esta escuela ciudadana, les enseñaremos todo lo que hemos aprendido con la reincorporación de moral, cívica y ética ciudadana. porque aprendiendo de valores de convivencia, todos queremos pasar con las mejores calificaciones para ser ciudadanos al 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Licenciado Tedecar, mucha gente cree que podría producirse en cualquier momento un retorno suyo a la fila del Partido Revolucionario Dominicano. Lo ven como una persona que podría jugar un papel excelente en la unificación del PRD, dado los pasos que usted ha tenido en ese partido, siendo uno de sus fundadores aquí en la República Dominicana. Sí, Félix Gómez. Mucha gente desesperada porque se está haciendo todo lo contrario de llegar al poder. Me ven a mí con una posible solución para resolver algunos entuertos. Pero las mezquindades, la miseria humana, está al orden del día. Yo no he renunciado al PRD, ni voy a renunciar porque finalmente ese fue el partido de mi padre, de mi madre, de mi familia y del partido que yo también contribuí a fundar y desarrollar. Yo no en el exilio, sino aquí en el país, exacto, cuando llegó. En estas manos, y la de Miguel, mi hermano, inscribimos 13.000 afiliados, teniendo 11 y 12 años. Es decir, vivimos eso y además, en nuestra experiencia está, y tú lo sabes, las cárceles que aguantamos, los golpes que aguantamos y todas aquellas luchas terribles con riesgo de vida. Y la victoria que obtuvimos en la universidad y a nivel nacional. A mí me corresponde haber estado presente, muy activo en todas las victorias del PRD y también en la derrota. Entonces, muchos compañeros desesperados por lo que ven, entienden que yo debía de un modo u otro. Cuando yo formo el PRD, el PRSD, en definitiva, yo no renuncio, y lo digo ese mismo día. Yo hago lo que hizo José Francisco Peña Gómez cuando crea el PIS, o lo que hizo Jacobo cuando crea el PRI. Pero Hipólito Mejía fue el presidente del BIS, y él renunció del PRD. No. Fíjese usted. Entonces, yo no renuncié. Es decir, que en ese sentido no tengo mayores inconvenientes en cuanto a eso. Ahora bien, una cosa es con violín y otra con guitarra. Son dos instrumentos musicales, pero suenan diferentes. Así es. Entonces, en esa dirección, no todo lo que han dirigido posteriormente conocen ni han entendido la necesidad del desprendimiento, sino que han ido con un saco a buscar, obviamente, su parte, con sus excepciones.
Yo creo, mi estimado amigo, que aquí hay una gran generación de jóvenes valiosos que les ha faltado también un poco de testosterona para poder asumir el rol que debió haber asumido. Yo, por ejemplo, dije ni bis ni pri cuando se quería congelar al PRD y libré esa batalla junto con un grupo de compañeros y compañeras. Punto. Y más nada. Como dirigí también en la lucha universitaria y otras cosas más. Ahora, hay otros que no. Hay otros que han lanzado candidatura y después han aceptado prebenda. Yo nunca he aceptado prebenda. Y lo hice consignar en el acuerdo con Hipólito Mejía. No tiene que dar un centavo. Nosotros financiamos, entre otras cosas. Cuando me pidió, ¿pero y por qué? Porque los otros partidos, no, yo sé por qué. Y yo sé por qué. Entonces, en esa dirección tenemos una acumulación de respeto y se perdió el arbitraje en el PRD. Ahí no hay títere con cabeza que no haya asumido una posición ya. Entonces, eso limita el arbitraje en el PRD. Y se crean otros problemas. Sin embargo, yo te puedo decir que voy a hacer esfuerzo por hablar con Miguel Vargas y con Hipólito Mejía. Con Hipólito he hablado y con Miguel Vargas voy a conversar. Y todo lo que pueda... ¿Sigue buenas sus relaciones con el ingeniero Vargas Maldonado? Es mi querido compadre. Yo he hecho críticas. Él a su vez no entendió alguna posibilidad de alianza en un momento determinado por preservar amigos de él. No comparto, después admitió que había sido un error. ¿Usted cree que si él hubiera aceptado parte de esos consejos, de esa que usted le daba, otra cosa hubiera sido? Totalmente. En esa dirección yo te quiero decir que estamos abiertos. No tengo ambiciones de estar dirigiendo PRD, ni mucho menos. No. Yo entiendo que hay que hacer un cambio, que este país necesita un cambio. Danilo Medina ha tenido la suerte de tocar y resaltar sectores no importantizados en la sociedad dominicana. Y con Chelito ha resuelto, de cierto modo, muchas cosas. Sin embargo, este es un país especial. Yo estaba leyendo, mi querido Félix Gómez, los discursos de Juan Bosch del año 61-62, y lo recuerdo. Hay un momento determinado que Juan Bosch dice: ¿cómo es posible que haya un contrato que se le esconda al pueblo para compra de tractores a Renault en Francia por parte del Consejo de Estado, sin haber hecho la indagación de lugar en relación con esos tractores? ¿Y cómo es posible si en 2 meses yo voy a ser presidente, que ya fui elegido, no he sido consultado y eso se esconde? Yo tengo que decir lo siguiente: la barbaridad de la Sunland, que luego el presidente de la Suprema Corte saliente, mi amigo Subero Isa, con quien tuve el placer de auspiciar, o a quien tuve el placer de auspiciar en su momento, para presidir la Suprema Corte de Justicia, admite que fue una decisión política. Subero Isa. ¿Pero qué ocurre? Tú, Félix Gómez, miembro de los medios de comunicación, destacada figura, tú sabías que para la autopista Duarte que hizo Balaguer y Trujillo y Salvador y Antonio Guzmán y otros, y la 6 de noviembre que hizo Balaguer, que no fue inversión privada sino estatal, se le estaba dando un contrato de 134 billones de dólares. Esas son barbaridades y no hay nadie preso. Algo peor, el país entendía que la carretera hacia Samaná era inversión privada, pero resulta que no. Que hay un auspicio con un bendito contrato escondido por Leonel Fernández Reina, en el que en definitiva se señala que hay que cubrir una deuda, un financiamiento, un subsidio de 2.000 y pico de millones, que es una verdadera barbaridad. A mí me da pena que el secretario de Estado de Obras Públicas, que es un gran gerente, a quien saludo, tenga que admitir públicamente que están haciendo una resiliación, una revisión, una liquidación de ese tipo de contratos que nunca debieron haber existido, que son verdaderas monstruosidades. Y eso lo hicieron supuestos alumnos de Juan Bosch
Y esa no fue la enseñanza del profesor Juan Bosch. Entonces tienen razón todos aquellos que están criticando el comportamiento de algunos sectores del PLD que se han corrompido, llegando a ser parte de lo peor de este país. Contra ese tipo de conducta hay que luchar. Licenciado, usted mencionó ahorita el tema de la universidad autónoma de Santo Domingo y su paso por allí, donde fue un líder en su momento, el principal dirigente estudiantil que llevó sobre sus hombros la lucha en la universidad. En estos momentos... Gané la dirigencia estudiantil, gané la dirigencia profesoral y gané la dirigencia de empleados. Cierto. En los tres. Esta situación actual en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿cómo usted la ve, donde han tenido que expulsar y suspender estudiantes? Yo creo que Febrillé es un hombre de muchos méritos y un gran rector. Cuando hay una muerte cobarde, como fue la del coronel, como también la de cualquier otro que no haya sido también miembro con ese rango de cualquier institución, población civil o lo que sea, es una verdadera barbaridad. Y él actuó proscribiendo en conjunto a un grupo estudiantil. El momento no era para todas discriminar y decir sí, sí, no. Yo creo que las generalizaciones no son siempre buenas. Coyunturalmente le resuelve un problema que se estaba creando en función de la universidad y el rector dio una respuesta. Pero creo que transcurrido esos momentos y avanzada el proceso de investigación, de algún modo u otro hay que permitir también que grupos estudiantiles con corrección actúen, pero no con ese tipo de irresponsabilidades y barbaridades que se han estado produciendo. La universidad necesita una revisión profunda. Los problemas de la universidad no los creó Febrillé. Una de las barbaridades que se hizo ahí fue que el movimiento de reforma de Córdoba, en Argentina, que planteó el cogobierno estudiantil y que llevó a la universidad a un 33.3% a raíz del movimiento renovador, fue liquidado por el amigo rector Rosado y por mi amigo, y auspiciado por mí como dirigente, no necesariamente en esa parte, castra la representación de un 33% estudiantil y la lleva, creo que a menos de un 5%. Entonces el gobierno estudiantil en gran parte ya no existe y terminan siendo ahora empleados los dirigentes estudiantiles, tanto en el Consejo Universitario como en la Federación de Estudiantes Dominicanos. Y esa es una barbaridad, es una aberración. Cuando yo fui presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, la universidad recibía 200 pesos, le daba la universidad a la Federación de Estudiantes Dominicanos. Punto. Y sobraba dinero, porque nosotros no teníamos sueldo, ni lo aceptaban. Porque ya cuando tú vas a ser empleado, ya tú eres otra cosa. Ya tú pierdes tu independencia, independientemente de lo que sea. Y así acontecen las cosas. Desgraciadamente, ese es parte del problema. Hay que mejorar la calidad docente, hay que mejorar los salarios, hay que hacer una serie de cosas, hay que invertir obviamente en educación, en laboratorio, y hay que invertir en muchas áreas, que es muy importante. Viéndolo retrospectivamente, el tema universitario tiene que adecuarse aún más a las necesidades del país. En un momento determinado el país necesitaba agrónomos, la universidad lo producía. En un momento determinado el país necesitaba maestros y la universidad produjo cursos de 1 año y de 2 años. Yo formé parte de la Facultad de Humanidades en la época en que Iberice y otros amigos más dirigieron, Andrea Avelino y demás, y ahí se prepararon una cantidad de profesores que son prácticamente los que resolvieron el problema docente y de la crisis docente nacional. Entonces, requerimos locales para espacio físico, se requiere capacidad de inversión y se requiere también que haya una supervisión eficiente de la calidad docente que finalmente no se ha estado haciendo en los niveles que se requiere. El licenciado Decán Jiménez nos satisface plenamente que usted haya accedido a nuestra invitación. Déjame, antes de que tú termines, decir lo siguiente. Sígala. Yo quiero tiempo de más. Agradecerle a Félix Gómez
esta invitación. El país se está cansando de la confrontación Miguel e Hipólito. El país está harto, no es harto de esa confrontación. Miguel y Hipólito tampoco pueden jugar con el país. ¿Por qué? Porque también hasta un ratón perseguido y acosado se para y pelea. Entonces, el país puede responder con otro mecanismo, pero no sería lo correcto. Lo ideal es que se pusieran de acuerdo en alguna fórmula que permita, entre otras cosas, una unidad de acción en términos electorales y que permita a muchos otros más también hacer eso. Entonces, en esa dirección, todo lo que se pueda hacer, hay que hacerlo. Pero finalmente, si eso no se entiende, a mí me parece, no tengo candidatos, no, pero a mí me parece que sectores emergentes y sectores de partidos tradicionales también pudieran conformar un frente que auspicie un candidato de transición potable, que no tiene que ser quien habla, ni tiene que ser muchos de los que han estado aspirando. Puede ser una figura que nunca haya estado aspirando, pero que sea capaz de unificar a los sectores de oposición sobre la base de un programa común, de posiciones mínimas de gobierno que permitan la transparencia, porque no hay necesidad de ver la vergüenza que en definitiva ha significado los años de gobierno de Leonel Fernández Reina en este país. Ya, licenciado, ¿algún mensaje final de su parte para la audiencia de este programa y para el pueblo dominicano? No, darte las gracias a ti, a Félix, a tu señora esposa, por esta invitación y decirle a los amigos que ven este programa que en definitiva la fe es lo último que debe perderse. Perder las esperanzas no es la mejor opción. Creo que hay que seguir luchando y este país merece esa lucha. Y este país tiene muchos sectores que en definitiva ven cosas que muchos subestiman. Por ejemplo, la aparente pequeñeces que ha estado haciendo Danilo con estar visitando algunos sectores, importantizándolo desde el café, desde los fabricantes de casabe, Monción, pasando por lo que hace Mecedora o lo que sea. La gente ve eso y lo ve bien. Y no es que no se haga oposición, es que Danilo está metido en un gran hoyo fiscal, entre otras cosas, por la irresponsabilidad de los anteriores gobernantes o del anterior gobernante. Y como tal, este país requiere, obviamente, gobernantes serios que le indiquen al país sus soluciones y que contribuyan a ellas, no que vayan a robar, básicamente, a enriquecerse y hacer como ha estado sucediendo en este asunto de la contratación, de los peajes a sectores determinados, del tema de la Sunlan y otros temas más, que realmente es una verdadera vergüenza, como es el hecho de pagar 2.000 y pico de millones anuales de subsidio a una carretera como la de Samaná, que era preferible hacerla. Bien, gracias, licenciado, y esperamos verlo muy pronto por acá. Con mucho gusto. Ha sido la participación del licenciado Toy de Can Jiménez, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, un hombre bien conocido, harto conocido de la política nacional. Gracias a él por habernos acompañado, a ustedes gracias por habernos permitido llegarles una vez más. Les invitamos para el próximo domingo, si Dios quiere, cuando estaremos de nuevo como de costumbre. Hasta el domingo, si Dios lo permite. Bien, amigos, con mucho cariño y recordación hemos llevado la difusión de la entrevista que hiciéramos el 2 de junio del 2013 al licenciado Toy de Can Jiménez, estando entonces en el Canal 6, el Canal del Sol.
Ha sido una satisfacción haber cumplido con este compromiso moral que teníamos con ese gran amigo que ya está en el mundo de la verdad. Gracias a ustedes por su amable atención y todos invitados para el próximo domingo, si Dios quiere, estaremos de nuevo como de costumbre a partir de las 9 de la noche. O sea pues, hasta el domingo, si el Señor así lo permite.